Hoy nos encanta que estés aquí en este nuevo episodio de Love Life Fire. Hoy hablaremos de un tema absolutamente relevante, pero quiero comenzar simplemente leyéndote un versículo. Apocalipsis 13:16 dice: Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano o en la frente. ¿Sabías que esta palabra griega traducida como marca aparece solamente en la segunda mitad del libro de Apocalipsis? Y tiene que ver específicamente con el desenlace del conflicto entre el bien y el mal, con el fin de la guerra en la tierra. En la Biblia la raíz de esa palabra aparece siempre ligada a la adoración de algo o de alguien, presuntamente divino, y en los tiempos bíblicos fue costumbre que los amos hicieran ese tipo de marcas en el cuerpo de sus esclavos para identificarlos como de su propia pertenencia. Una marca en el contexto del fin de la historia. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate en este episodio. Si has escuchado de este tema antes o no, este es el lugar correcto donde estar. Acompáñanos a descubrir qué es lo que la Biblia dice al respecto y cómo eso impacta tu vida hoy. Bienvenidos a Love Like Fire. Por supuesto, y comenzando dándoles las gracias por estar aquí con nosotros en este episodio, pues yo creo que la primera pregunta lógica es: ¿qué es la marca de la bestia? Y lo pregunto porque aunque el concepto está definido en la Biblia, no dejan de existir de todas maneras muchas y diversas interpretaciones de su significado, y esto se puede atribuir a culturas, a cosmovisiones, a diferentes interpretaciones y demás. William, ¿qué es entonces de pronto, para empezar a aclarar el concepto, la marca de la bestia? Bueno, pues yo creo que ese es un tema bastante interesante y del que se habla en muchos contextos, así como lo mencionas, pero trayéndolo un poco más a lo que se habla dentro de la iglesia o en un contexto cristiano, pues siempre este tema trae un poquito de expectativa, incluso a veces temor, por el asunto de la interpretación bíblica, que de pronto hablaremos de él más adelante. Y es el hecho de pronto pensar que algunas personas tendrán esa marca, eh, algunas otras no, de acuerdo a ciertas cosas que uno haga o deje de hacer. Esa es como una idea que se tiene muy general en la iglesia. Y también es muy importante pues ver que a lo largo de la historia pues hemos encontrado que se ha interpretado de muchas maneras. Se le ha dado ciertas interpretaciones relacionándolo con muchas cosas. Entonces, pues hay muchos asuntos interesantes de hablar sobre esa idea que las personas tienen sobre la marca de la bestia. Y por supuesto, Mario, que también quiero comenzar saludándote. Mario, ¿qué significa entonces realmente para el mundo la marca de la bestia? Y te hago una pregunta porque pues es que existen diferentes interpretaciones que van, por supuesto, desde un tatuaje que tengas que llevar en tu brazo o en tu frente, o también por un microchip, una tarjeta de crédito. En algún momento se habló del código de barras, y en el mundo de hoy también se le atribuye algunas de las características de las monedas virtuales o las criptomonedas. Ahora te pregunto, ¿esto es realmente algo que encontramos en el plano físico? ¿De pronto tiene una aplicación espiritual únicamente? ¿Puede ser una combinación de las dos? ¿Y qué tan cercanas están entonces todas estas interpretaciones que escuchamos en el mundo respecto a lo que realmente presenta la Biblia? Bueno, existen diversas interpretaciones dependiendo de la escuela de interpretación profética que pudiésemos aproximarnos. Es importante recordar que al menos existen dos escuelas de interpretación profética que son bastante preponderantes en el mundo de la teología. La tradicional, que se considera como una escuela de interpretación propia de los días apostólicos y lo que eran los primeros días de la era cristiana, pues se conoce como la histórico-gramatical. Y desde ella la marca de la bestia pues adquiere preponderancia porque apunta hacia eventos finales en lo que la teología se llama escatología. Nace un nuevo concepto que en realidad es novedoso, cuasi contemporáneo, si se puede llamar así. Y estamos hablando de los días de los primeros años, perdón, del siglo XX, cuando la escuela crítica alemana propone
ya mucho más elaborado lo que se conoce como el criticismo textual. Entonces, desde allí, pues la marca de la bestia a lo largo de muchos años ha adquirido varios matices, también dependiendo la aproximación interpretativa, ya sea del evangelicalismo o de la escuela o de la iglesia popular, perdón, que pudiésemos llamar como catolicismo dentro del mundo cristiano. Desde un tatuaje, un poco más modernizado el concepto, un microchip, eh, una señal, una verruga, una mancha, cualquier tipo de anomalía en el orden físico. Pero pareciera que esta marca tuviese otras connotaciones no necesariamente tan observables ni tan fisiológicas, a pesar de que el texto habla de la frente y de la mano. Vuelvo y repito, va a depender mucho y por supuesto no tendremos suficiente tiempo, perdón, en este contexto para hablar de cómo lo asumían, por ejemplo, los padres de la iglesia, la aproximación sobre lo que es la marca de la bestia. Pero sí pudiésemos mencionar de pronto más adelante aquí en nuestro podcast cómo lo empezó a asumir de pronto el pensamiento reformador del siglo XVI. Sería un punto muy importante. Muchas gracias a ambos por esa introducción. Ya entonces vamos entrando en el tema y de hecho eso es un excelente punto de partida. Y vamos a decirlo así, si de pronto nunca has escuchado este concepto, si es la primera vez que llega a tus oídos la marca de la bestia, o de pronto lo escuchaste pero no estás seguro de qué es, este episodio es para ti. Pero si por el contrario eres una persona que ya conocía esto, que cree que lo entiende perfectamente, pero que está buscando también la manera de prepararse para poder vivir en los días en los que esta marca sea instaurada, pues por supuesto que ese también es el lugar correcto. Así que comencemos de pronto por el principio. William, ¿dónde en la Biblia, dónde está la evidencia bíblica, en dónde se habla de marca de la bestia? ¿Qué nos dicen estos versículos? Comencemos por allí para entonces empezar a entender qué es lo que se encuentra detrás del significado de este símbolo. Pues es muy interesante. Yo quiero esa pregunta que tú haces, empezar a abordarla con un texto que llama mucho la atención. Eh, Voy a compartir con ustedes varios textos que se encuentran en el libro de Apocalipsis y que tendremos la oportunidad de hablar sobre ellos a lo largo del desarrollo de este podcast. Entonces, como les decía, quisiera iniciar con un texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 15, el versículo 2, que dice de la siguiente manera: Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces, quise iniciar con este texto porque allí se presenta una imagen que es muy llamativa. Se ve un grupo que está cantando ese cántico de Moisés, un canto de victoria, y dice que este grupo se encuentran los que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Entonces, yo creo que aquí empieza a entrar un contraste bastante interesante que la Biblia también nos va a mostrar y que nos lo presenta el libro de Apocalipsis, entre lo que es la esencia de esta conversación, que es la marca de la bestia, pero también el sello de Dios. No podemos hablar, digamos que separar un concepto del otro y hablar de ellos por aparte. Así que es bien interesante, pues, esta escena como se nos presenta un grupo de personas victoriosas, donde se nos dice que alcanzaron la victoria sobre la marca de la bestia. Bueno, vamos a hablar sobre otros textos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, donde pues menciona otros aspectos importantes. Dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y respecto a lo que mencionábamos ahorita sobre la aproximación con la que se haga la interpretación de estos textos, por ejemplo, este en específico se ha prestado o ha dado lugar a que hayan muchas de esas interpretaciones que mencionamos hace un instante.
Pero bueno, como el objetivo en este momento es hablar de en cuáles textos de la Biblia mencionamos eso, también lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el versículo 9, y vamos a leer hasta el 10. Dice, aquí habla de otra, podríamos decirlo, de una consecuencia que tiene recibir esa marca de la bestia. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces allí Yo tenemos tengo, como yo, una imagen de castigo. yo tengo una pregunta ahí, William, Mario y Gabriel, que nos está acompañando. Es, bueno, si esos textos que aparentemente pues aparecen en el libro de Apocalipsis, ¿será que son tan literales? Porque pues el libro de Apocalipsis, no podemos olvidar, tiene una compilación en su texto y en su gramática de otros textos de la Biblia. Y me gustaría preguntar si realmente hablar de la mano, de la frente, tiene que ser como tan literal. O sea, porque pues lo tenemos que llevar a ese campo, ¿no? Mucha gente incluso hoy por hoy considera que la marca de la bestia puede ser la vacuna, porque sin eso no puedes viajar, no puedes comprar, no puedes salir, no te dejan ingresar. Entonces, ¿realmente sigue siendo tan físico en la mano o en la frente? ¿O será que el texto bíblico nos está llevando a otro tipo de inferencia? Camilo, antes de entrar de pronto muy de lleno en el tema teológico, que se lo dejaría a Mario como corresponde, sí me hiciste recordar de hecho la razón de ser de este episodio, y es que este episodio nació precisamente de hacernos esa pregunta. Yo me acuerdo que estábamos grabando un episodio sobre la vacuna y decíamos, la vacuna cumple características, pero sabemos teológicamente que no lo es. Entonces la pregunta obligatoria a responder entonces es, ¿qué sí lo es? Y eso es precisamente lo que queremos hacer hoy. No importa que lleves todo el día en la iglesia, toda tu vida en la iglesia, no importa que hayas conocido la iglesia hace poco, no importa cuál sea tu nivel de conocimiento, pues vamos a estudiar juntos de qué se trata. Y Camilo, esos versículos que tú lees, me deja la sensación, Camilo, de que va a dejar solamente dos grupos claramente divididos, ¿cierto? Marcados. Y yo pienso en marcar y lo pienso en nuestros días y me parece algo difícil. Así que me imagino, como tú mencionas, que no puede ser algo literal, aunque muchas interpretaciones tal vez lo quieran ver de esa manera, no puede ser algo literal, sino que tiene que llevarnos obligatoriamente algo simbólico. Mario, ¿nos quieres profundizar esta parte teológica un poco más? ¿Tú quién has tenido la oportunidad de estudiar un poco más en teología? Bueno, Gabriel, muchas gracias por la participación que me propones, pero es importante aclarar que aquí todos estamos teniendo un conversatorio y haciendo una aportación en condiciones iguales. Yo solamente quiero aportar algunos aspectos que considero que pueden ser relevantes. Hay algo muy interesante y es que encontramos en las escrituras de pronto un texto que se convierte un poco en polémico para quienes están acompañándonos en el podcast. Y es Apocalipsis 13:18 que nuestro amigo, el maestro William, estaba leyendo hace un momento. Y en él se especifica lo siguiente. Quisiera leerlo textual, porque este texto definitivamente es bastante interesante. Noten lo que dice el texto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Para muchos teóricos, cuando se aproximan a la interpretación de este texto, precisamente aquí encuentran bastantes dificultades. Quiero aquí hacer una acotación, tiene que ver con algo que se llama el texto recibido, el textus receptus, pero también con algo que se llama el texto crítico griego, donde se encuentran algunas diferencias que no es el objeto de nuestro estudio en esta noche. Pero curiosamente, no todos los textos de lo que pudiésemos llamar la evidencia textual coinciden necesariamente en dar ese número específico como 666. Hay otros textos que varían el número. No quiero ponerme a mencionar eso ahora, solo quiero mencionarlo por honor a la realidad, pero hay algo que sí me llama la atención respecto a ello. Si aceptásemos el número 666, que básicamente se encuentra en lo que se llama el textus receptus o el texto recibido, que es el que usualmente utilizamos en el protestantismo cristiano,
Pues básicamente llama mucho la atención un punto. Apocalipsis 13 está en el contexto de hablarnos de un sistema que está comparando con Babilonia. Y Babilonia fue un imperio sumerio. Realmente en el contexto histórico fue neo-babilónico, porque hubo uno más antiguo, que es el imperio de Sargón de Akkad, que algunos historiadores jalan hacia el pasado hasta el 2300, incluso 2400 antes de Cristo, que es el paleobabilónico. Pero en este neobabilónico, pues emerge Nabucodonosor II. Estamos hablando de un imperio cuyas raíces históricas son los hititas, son los sumerios, son los caldeos. Pues ellos inventaron un sistema matemático que se conoce como el sistema sexagesimal. Ese sistema sexagesimal es el que nosotros utilizamos hoy día para la graduación horaria. Por eso hablamos de 60 minutos por hora y 60 segundos por minuto. Porque el número 6 es preponderante en la marca, en marcar el tiempo. ¿Por qué yo lo menciono? Porque si nosotros entonces legitimamos esta expresión 666 que encontramos en las versiones generales como Casidoro de Reina, Cipriano de Valera y la inmensa mayoría de las versiones contemporáneas de la iglesia cristiana protestante, porque es que hay versiones católicas como la Félix Torres Amat, entre otras. Pues a mí me llama mucho la atención algo, Gabriel, William y Camilo, y es el hecho de que se repite 3 veces un número que básicamente es muy importante en la matemática babilónica, que es el 6, que es la base matemática del sistema sexagesimal y tiene que ver con el manejo del tiempo en nuestro contexto. Si esto es cierto, este número, más que un número netamente ordinal, lo que busca es mostrarnos a nosotros su característica simbólica. Llama la atención que también el 6 pareciera que en la Biblia tuviese una connotación de la humanidad, sexto día, creación del hombre. Entonces todo esto empieza a adquirir unas características muy interesantes. Sexto día, creación del ser humano. Adán y su mujer Isha, que luego se llamará Eva. Y así consecutivamente. 666, un número repetido en el sistema sexagesimal que hace parte del concepto babilónico, y Babilonia es la matriz con la cual se compara en Apocalipsis con un falso sistema. Así que este número, desde esta perspectiva, más que un número literalista, pareciera que es un número simbólico que implica engaño, falacia, vulnerabilidad de una raza pecadora. Y cito algo que dice un autor mencionado, Ranko Stefanovic, en un libro que se llama La revelación de Jesucristo. Él dice algo muy interesante, abro comillas, él dice: pareciera que el número 666 es una parodia que intenta aproximarse al número 7, que es el número que predomina sobre la perfección de Dios. Cerramos comillas. Mario, gracias. Y de hecho de eso me llama muchísimo la atención porque estaba buscando y solo un Apocalipsis, ustedes me podrán corregir, pero yo encontré aproximadamente 7 versículos, y seguramente que pueden haber más, donde se habla específicamente de la marca de la bestia, y lo dice literal, entre ellos Apocalipsis 14:9, porque sé que tienes tu Biblia y vas a querer leerlo, Apocalipsis 15:2, 16:2, 19:20, 20:4, entre otros. Pero lo que me llamó muchísimo la atención, y ya hablamos un poquito de pronto de la característica del número, y que fue muy interesante, de hecho, gracias por esa explicación, es que también nos encontramos que cuando se habla de la marca de la bestia, no es un símbolo aislado, normalmente está acompañado de un sello. Y ese sello es el sello de Dios, o así lo manifiesta Apocalipsis. Y esto me lleva obligatoriamente a la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre una marca y un sello? ¿Por qué se utilizan juntos? Y pues, ¿cuál es la pedagogía bíblica detrás de eso? ¿Qué me está tratando de explicar Apocalipsis con eso? No sé, de pronto, Camilo, si nos quieres compartir un poco al respecto. Pues de lo que nosotros hemos estudiado en algún momento, lo que tiene que ver con sello o marca, específicamente dentro del contexto bíblico, da un sentido como de pertenencia, da un sentido de autoridad, de que algo es de mi propiedad, ¿ya? Y indiscutiblemente cuando tú sabes qué es tuyo, qué te pertenece, o a quién le pertenece, indiscutiblemente
vamos a hablar de algo que se llama vínculo, o algo que se llama relación, o algo que tiene que ver entre uno y otro. Entonces, cuando estamos hablando del sello de Dios o de la marca de la bestia, indiscutiblemente, como lo mencionábamos ahorita en un principio, estamos hablando de dos tipos de personas o de dos grandes grupos en las que o nos reflejamos con Dios o nos reflejamos con el enemigo. William, y eso me pone en una situación interesante porque estaba justo leyendo un artículo, tú sabes que artículos religiosos hay un montón en internet, pero uno lo ponía desde una perspectiva que me llamó a mí la atención, y es que puede que no sepas mucho de este tema, puede que tal vez nunca hayas estudiado Apocalipsis, pero esto tiene que ver directamente con tu vida, esto tiene que ver contigo, esto te está hablando a ti y a mí, por supuesto. Pero una de las cosas que me llamó la atención, y como Camilo lo menciona, es el sello, el símbolo de pertenencia, o sea, a quién le pertenezco. Decía, ¿qué es la marca de la bestia? ¿La aceptará usted? Sin ella, usted no podrá comprar ni vender, pero con ella usted recibirá las plagas del apocalipsis. Desde mi forma de verlo es interesante porque me pone en una perspectiva. De cualquiera de los dos lados que yo me haga, van a haber consecuencias, ¿cierto? ¿Cómo esto, William, tiene que ver con nuestra vida hoy? ¿Cómo aterrizamos esto a 2022? Bueno, la pregunta que haces es interesante porque primero la Biblia nos deja claro que no hay puntos medios. No hay, en ese aspecto específico, no hay un punto intermedio, sino que o pertenezco a un grupo con sus características, con lo que eso corresponda, o pertenezco a este grupo. Y como nos lo presenta el libro de Apocalipsis, es o recibir la marca de la bestia o recibir el sello de Dios. Y yo creo que para nosotros hoy esto es muy importante porque también en el contexto de todo lo que nos presenta la Biblia, también, como lo decía Mario hace un momento, de lo que significa ese contraste entre Dios y el hombre, ese contraste entre lo santo y lo humano, pues también allí hay una idea de adoración y una idea de pertenencia como la muestra Camila. Entonces, eso nos lleva a una reflexión muy importante y es, ¿a dónde o a quién pertenezco? Y yo lo podría decir en mi caso personal, yo quisiera decir, yo pertenezco a Dios, mi vida le pertenece a Dios y por lo tanto lo reconozco como mi creador y por lo tanto le adoro. Y eso me lleva, por lo tanto, a una conclusión importante y es que es necesario y es vital para nosotros una relación con Dios. Y esa relación con Dios, esa idea para nosotros hoy, nos va a ir preparando para lo que nosotros quisiéramos recibir, que es el sello de Dios. Yo quiero hacer una pequeña pausa aquí, justo más o menos como por la mitad del episodio, y se está volviendo interesante. Esto me está llevando a un tema de vincularidad, un tema de pertenencia. ¿A quién le pertenezco? Sobre todo, William, porque tocaste un tema que me llama poderosamente la atención y es la adoración. O sea que esto tiene que ver con adoración. Pero yo quiero hacer un par de preguntas simplemente porque no quiero que ninguna de las personas que están escuchando este podcast se quede con nada en el aire, sino que las cosas queden lo más claro posibles, porque esa es la intención de este espacio. Mario, si tuvieras que explicarle a alguien brevemente, y esta es como la parte resumen de la clase, si tuvieras que explicarle a alguien brevemente qué es la marca de la bestia y si hay suficiente evidencia bíblica que nos diga qué es, literalmente qué es, ¿qué le dirías a esa persona? Bueno, a propósito que mencionas como lo mencionas como resumen, muchas gracias Gabriel, William y Camilo por sus valiosísimos aportes que estamos construyendo en este día. Yo quisiera mencionar algo muy importante. La marca de la bestia, más que un evento netamente material, debe ser concentrado como el desarrollo del carácter del ser humano. Por eso hace un momento mencionaba la importancia de entender el 666 desde la perspectiva del sistema sexagesimal babilónico, porque si es así, la repetición del 6 3 veces, lo que nos está hablando es de un sistema que es completamente errático, absolutamente humano, totalmente vulnerado, espurio y que está dañado.
Así que la marca de la bestia, más que un tatuaje, un microchip o una obligatoriedad sociopolítica, tiene que ver con el sistema volitivo, con la voluntad, con las decisiones humanas. Esta repetición triple del 6 se implica como un llamado de atención de Dios que nos dice: tengan cuidado, Babilonia, símbolo final en el Apocalipsis del engaño terrible que perderán muchas personas, atacará tu capacidad de decisión, entenebrecerá, va a volver nublada tu capacidad de comprender la realidad, te va a humanar todos los procesos de tal manera que va a querer sacar a Dios de cualquier proceso de mejoramiento o de vincularidad. Desde allí, desde esa perspectiva, acercándonos a Apocalipsis 13, entendiendo qué es lo que nos da a entender este llamado de atención de Apocalipsis como un libro histórico, pudiésemos entender que lo que nos está diciendo es: la marca de la bestia agrede tu capacidad de tomar decisiones bien estructuradas. Te habrá engañado. Es un sistema que repite constantemente un engaño para lograr hacer mella en tu conciencia. Por el otro lado, existe el sello de Dios. Y el sello de Dios no es solamente un hecho de obligatoriedad o de cumplimiento, sería mejor la palabra. Tiene que ver con construir relación. Es que cuando nosotros hablamos de Dios en las Escrituras, no estamos hablando de un autócrata. Estamos hablando de un ser real que tiene emociones, que ama, que siente, que atiende a sus criaturas en tiempo real, a quien le importamos y quien nos acompaña en la cotidianidad. Y será en la cotidianidad donde un proceso de transformación cambia nuestras vidas y nos saca de ese peligroso engaño, no solamente a través de teologías, sino de vivencias sencillas, naturales, básicas y contemporáneas que cada uno tenemos en nuestro quehacer y en nuestro día a día, tanto en nuestro sufrimiento, como en nuestras felicidades. Mario, y lo pones en una perspectiva que es un excelente resumen para lo que estamos tratando de explicar, y gracias por ese resumen. Pero me gustaría entonces mover la conversación a una parte que a mí me parece interesante. Ya hemos tenido un contexto general, ya sabemos un poco qué significa la marca de la bestia, hemos visto algunos textos. De hecho, me gustaría que si tienes una Biblia por ahí en algún lugar de tu casa, corras a ella, la tomes y leas junto conmigo, porque hay dos versículos que me encuentro allí. Uno es precisamente Apocalipsis 16:2, que dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Si nunca lo has leído, por favor detente en este versículo, haz un énfasis en él y mira las características de las personas o el grupo de personas que se encuentra allí, pero lo quiero contraponer con otro versículo que también me encontré en ese libro de Apocalipsis, en ese hermoso libro de Apocalipsis, que dice en Apocalipsis 15:2: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, basta leer ese par de versículos para encontrarme dos escenarios radicalmente distintos. Y esto me lleva lógicamente a una pregunta: ¿cómo hago para estar en el lado de esos que lograron, como dijo Mario, resistir el engaño, ir más allá y poder discernir la verdad y no quedarme entre los que reciben las plagas? William, tú mencionaste el concepto de la adoración. ¿Cómo puedo yo, y esta ya es la parte más práctica de lo que queremos hablar en este podcast, cómo puedo yo estar en ese lugar correcto de lo que la historia en Apocalipsis me propone? Mira que hablando en el contexto de la adoración es un acto que no se da sin alguna razón. Y cuando nosotros lo presentábamos hace un instante, hablábamos que la adoración va ligada a la pertenencia, va ligada al agradecimiento, a la gratitud, va ligada al cariño, al amor. Y cuando estamos hablando de eso y pensamos en nuestra relación con Dios, entonces entendemos que nuestra adoración a Dios no es una adoración por obligación, ni es una adoración que se da por cumplir un requisito, sino que esa adoración es producto de una relación personal. Dios, a través de la Biblia, siempre ha querido identificar a su pueblo,
Y en la Biblia encontramos, por ejemplo, algunos conceptos como el de la circuncisión. El apóstol Pablo llega a un momento en el que nos dice que lo más importante es, hablándolo en términos generales, la circuncisión del corazón, porque las personas se tomaron eso como de una forma literal y se perdió el concepto de esa pertenencia a Dios, de esa gratitud, de esa relación con Dios. Así que yo creo que para que haya adoración es muy importante la relación, la comunión y el sentido por el que Dios nos ha creado. Él no quiere que nosotros seamos seres autómatas, ni quiere que nosotros le adoremos por coerción, sino que Él busca en nosotros y nosotros tenemos esa invitación y la podemos aceptar si nosotros queremos, a sentir esa pertenencia hacia Él por creación, a convivir con Él, a caminar con Él, y de esa forma, entonces, el tema del sello de Dios será simplemente algo que se dé por naturalidad, por esa convivencia que yo tengo con Dios. Pero también tengo la opción de no comparto esa idea, no estoy de acuerdo, no quiero aceptar esa invitación, entonces puedo tomar otro camino. Y quiero enfatizar en algo que dije hace un momento, no hay punto medio, o acepto la invitación o no la acepto. En el contexto actual, y gracias William, porque realmente nos pone en una escena, en un escenario de toma de decisiones. No podemos estar simplemente alejados de la realidad, sino que realmente tiene que invitarnos a tomar decisiones. Pero yo trato de interpretarlo a partir del amor, ¿cierto? Que es lo que ustedes mismos han dicho. Y quiero decirlo porque tengo una persona muy allegada, una amiga muy cercana, que no le gusta estudiar de profecía, le gusta la Biblia, y le gusta todo lo que ella dice y ha sido feliz estudiando la Biblia, pero cuando llega exactamente al punto de la profecía, pues reacciona como muchos de nosotros hemos reaccionado en algún momento, ¿cierto? Y es esa sensación de miedo. Yo trato de verlo desde el amor y ustedes me corregirán, no sé si Camilo me quiere ayudar con esta. Una de las cosas que yo le dije, y pues lo dije con la mejor intención y espero que así se pueda interpretar, es imagínate que mañana hay un terremoto, un escenario bastante trágico, ¿cierto? Imagínate que Dios en su amor te dice, hey, mañana va a haber una situación difícil, prepárate para que cuando llegue la situación, pues aunque sigue siendo dura, pues estés un poco más preparado. Yo lo veo como un acto de amor. Yo quisiera saberlo. Hay mucha gente que diría, no, yo no quiero saber nada, yo espero que llegue el terremoto y ya que pase lo que pase, pero serían unas horas muy difíciles. Si estamos diciendo que esto se trata de relación y de poder ver a Dios y de poder tener una amistad con Él y que realmente lo que permitirá que pasemos por esos momentos, porque pongámoslo en perspectiva, dice, no podrán comprar ni vender a aquellos que no tengan la marca de la bestia. Eso en el mundo moderno significa literalmente morirse de hambre en muchos casos. No somos el mundo de hace cientos de años o de hace unos cuantos años atrás donde la gente cultivaba su comida, sino que ahora dependemos de los sistemas que nos la venden y la traen hasta nuestras mesas. Camilo, ¿debo tener entonces miedo de eso que nos presenta Apocalipsis como la marca de la bestia? Y si no es miedo, ¿cuál debería ser entonces mi relación ante esos eventos que si bien se nos explican bien en el Apocalipsis, no dejarían de asustar pues a un ser humano? Yo creo que lo que está haciendo el Espíritu Santo cuando menciona estos textos es más un ánimo de advertir, pero miedo no, realmente no, ese no debería ser nuestro enfoque, porque hay muchos textos, muchos más, donde está la recompensa de ser fiel, de haber hecho lo bueno, de estar del lado correcto, de vincularse con el que realmente deberías de vincularte. Y aquí, mientras que William hablaba, yo creo que todo el mundo recuerda la historia de Caín y Abel, ¿sí? Fue una situación de adoración, pero uno terminó haciendo lo que consideró que podía hacer, lo que al parecer sentía que era lo correcto, lo que creyó y sintió, mientras que el otro simplemente hizo lo que Dios le pidió, ¿ya? A veces estar de parte de Dios no es fácil y en ocasiones para el mundo es absurdo o incluso hasta mal visto. Y tenemos que estar preparados para ello. No es fácil encontrar plata y querer devolverla. La mayoría de la gente dirá, pues apareció, quédese con ella, ¿ya? O una tarjeta o una pertenencia. Luchamos con como con ese yo. Pero esas pequeñas pruebas terminan mostrando realmente cuál es tu carácter.
A mí hay algo que me llama mucho la atención y hablando en este contexto de los sellos, dice Apocalipsis 22:4, ellos verán su rostro, hablando de los redimidos, y su nombre estará en sus frentes, ¿ya? Hablando del nombre de Dios. Y segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y me quedo entonces con la parte del centro que dice, conoce el Señor a los que son suyos. Volvemos a hablar de lo mismo. Si yo estoy con Dios, si estoy con mi creador, estoy con aquella persona que me conoce, me entiende, conoce mis emociones, conoce mis sentimientos, qué me hace feliz, qué me agobia, qué me molesta, cómo me fue hoy, cómo está mi relación de pareja. Si estoy en esa relación, en ese vínculo, en ese estadio tan bonito, pues lo otro va a terminar siendo parte de mi realidad, pero no va a ser tan importante, ¿ya? Entonces, no sé si es que lo estoy romantizando mucho, pero siento que hay otra forma de ver el contexto bíblico y como tenemos esa imagen del Hollywood donde nos está mostrando el fuego y la rabia y la persecución, yo siento que hay otra forma de verlo y es, te estoy advirtiendo que por ahí quizás te vas a quemar, que por ahí quizás te vas a caer, que por ahí quizás te vas a cortar. Mm, Vente conmigo, haz lo que te pido, métete por aquí y yo creo que te va a ir mucho mejor. Mario, ¿qué le dirías entonces con base o como réplica a lo que Camilo nos acaba de presentar a una persona que simplemente le tenga miedo a estos acontecimientos? Estamos hablando de acontecimientos presentados en Apocalipsis donde, si bien hay que decirlo, la cosa se pondrá muy fea. Y de hecho, Daniel 12:1 lo explica así, un tiempo de angustia como nunca antes. Si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a una persona que tiene miedo de estos eventos y todo basado en la vincularidad de la que estamos hablando, ¿qué le dirías a esa persona? Bueno, fíjate, se me ocurre como una manera de crear un grafismo. Me hace recordar una película protagonizada por Nicolas Cage, no sé si fue a finales de los 90 o comienzos del 2000, que hablaba sobre una realidad en el Pacífico Sur de cómo el ejército norteamericano tuvo que utilizar un código de comunicación específico para evitar las interceptaciones del enemigo, en este caso de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba el Código Navajo. Esta película se basó en un hecho real, se basó en el hecho de que se reclutaron nativos norteamericanos, indígenas, nativos propios de las etnias, de la etnia navajo, quienes hablaban un idioma, un dialecto particular que no se conocía en ninguna otra parte del planeta. Eh, lo que implica que lo increíble que sucede con esta historia, que fue llevada al cine, es que nunca este código fue roto. Lograron comunicar coordenadas, situaciones, solicitudes de ayuda o información ultra necesaria para poder hacer la avanzada en el Pacífico Sur por parte de las tropas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué traigo a colación este asunto? Nosotros no podemos perder de perspectiva que Apocalipsis está anunciando un evento catastrófico, nos está describiendo los eventos finales de una guerra a muerte, no solamente a muerte de mi cuerpo, sino la muerte eterna, la imposibilidad de la salvación o la resurrección. Así que, de alguna manera, en su infinita sabiduría, Dios utiliza un código específico, simbólico, semiótico, como se diría en gramática, para que nosotros lo entendamos en el futuro y entonces emerge lo que se conoce como la apocalíptica bíblica neotestamentaria, específicamente más concentrada en el libro de las revelaciones de Juan. Y allí quizás nosotros, al no comprender que es un libro que está atendiendo una situación de guerra beligerante, brutal, violenta, entonces hacemos un comparativo y decimos, pero yo prefiero la epístola de Juan.
Y yo puedo entenderlo y podemos comprenderlo, pero es que el libro de Apocalipsis es la punta de lanza que Dios utiliza para los momentos finales donde Él tiene que salvarle literalmente la vida a su pueblo con una especie, abro comillas, de código navajo. Esto es lo que va a pasar, compréndanlo. El que tiene oídos, oiga. El que tiene la percepción espiritual, agárrelo. ¿Cómo lo comprendemos? Saben, la Biblia tiene algo que se llaman las doctrinas medulares. ¿Qué son las doctrinas medulares, apreciados amigos? Son las doctrinas que nos sirven a nosotros como lentes a través de los cuales miramos el resto de la enseñanza bíblica. Y quiero leer para ustedes en esta ocasión este texto, Juan 15:5, nos dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ojo la expresión, permanece en mí, eso es vincularidad, y yo en él, este lleva mucho fruto. Y nótese la advertencia final de Apocalipsis, perdón, de Juan 15:5, del mismo escritor de Apocalipsis, Juan. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. El asunto es que nosotros pensamos que Apocalipsis es un libro particular o separado del resto del compendio de los 66 libros de la Biblia. No lo es. De ninguna manera lo es. Textualmente lo que nos está diciendo Jesús cuando nos informa que separados de Él nada podemos hacer, es que nos está diciendo, ustedes pueden leer toda la Biblia, aprenderse todos los textos de memoria, pueden conocer toda la hilación conceptual y temática de las doctrinas distintivas de este mensaje maravilloso, pero si no tienen vínculo espiritual afectivo conmigo, real, cotidiano, sincero, vivencial, experiencial, si no lloran, ríen, cocinan conmigo, si no me entienden como un ser real, toda la teología del planeta solo servirá para lo que le sirvió a Anás y Caifás, tener el escrito sagrado en la puntita de su nariz y abofetear y escupir al Hijo de Dios y entregarlo a que fuese muerto en la cruz. Así que no es un asunto solamente de conceptualización o cognición o aprendizaje, es un asunto de entender que tiene que ver con vínculos afectivos, con creer que Dios es realmente un ser real, no una fuerza, no un éter, no un vapor, no una cosa, no un algo, sino el absoluto alguien que nos ama y que nos salva. Si bien es cierto, aparece esa parte apocalíptica como de eventos catastróficos que mencionaste ahorita en tu ejemplo y ahorita también lo replicó Mario. Eh, Me pregunto si entonces escogemos a Dios por temor y cuánta gente, quizás por tener esto desdibujado, escoge a Dios por temor, porque se presenta el infierno, se presenta el castigo, se presenta el fuego eterno, eventos apocalípticos. Y escoger a Dios por miedo, por miedo al castigo, por miedo a la exposición pública, pues es complejo también. También escogerlo simplemente en un contexto de amor desdibujado es completamente inapropiado. Pero ahorita Mario hablaba de un ejercicio de la voluntad, es decir, simplemente escogerlo y escogerlo bien, siendo adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué menciono esto? Porque quizás en muchas ocasiones, incluso dentro de nuestra propia iglesia o por lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, tenemos desdibujado el concepto del miedo y tenemos desdibujado el concepto del amor y bajo esa perspectiva queremos entender a Dios bajo el miedo o bajo el amor cuando somos nosotros los que debemos quizás cambiar el concepto para no desdibujarlo a Él. Yo quería agregar algo muy importante respecto a lo que Mario nos comparte, y es la idea de que yo debo, como cristiano, y a todos los que nos están escuchando que tienen esa idea o esa percepción del sello de Dios, de la marca de la bestia, que hay algo que yo tengo que hacer, que tengo miedo, hay una idea que también es muy importante. De pronto la iglesia, la tradición, por muchas razones,
Se nos ha vendido la idea de que hay algo que nosotros podemos hacer. Mario ya nos mostró lo más importante es el vínculo con Dios y que no es algo que nosotros podamos hacer. Y tal vez para muchos cristianos, para muchos adventistas, pensamos que el sábado y guardar el sábado y hacer algo durante ese sábado de cierta manera como se debe hacer es una forma de recibir el sello de Dios, pero no podemos dejar de lado, y es muy importante, repito lo que Mario dice sobre el concepto de vincularidad y relación con Dios. Es posible que muchos de los que estamos aquí o los que estamos escuchando esto guardemos el sábado, pero nos suceda lo que le sucedía a los fariseos en su tiempo, que cumplían la ley, pero no tenían ningún vínculo con Dios ni con el Hijo de Dios. Lo tenían al frente y no lo reconocían como tal. Así que es muy importante que en medio de este estudio que nosotros estamos haciendo y de este tema que estamos hablando, también reflexionemos sobre nuestra relación con Dios. El sábado es un día importante para fortalecer, para encontrar, para crear ese vínculo que se mantiene a lo largo de toda la semana. Y la pregunta es, ¿el sábado nosotros nos encontramos con Dios? ¿Nos relacionamos con Él? ¿O solamente lo cumplimos como una tradición, como un requisito? Y es muy importante que tengamos en cuenta esa idea en el contexto de lo que estamos hablando. Muchísimas gracias, compañeros. Me siento muy contento de seguir compartiendo con ustedes este día y me lleva a una profunda reflexión lo que menciona el maestro William. Saben, nosotros somos un poquito rehenes de algo que pudiese llamarse la teología clásica. El adventismo no es ajeno a la percepción de la teología clásica. De hecho, nosotros creamos una serie de percepciones que se llaman socio-religiosas. Es decir, que nosotros construimos realidades que no necesariamente son verdad, pero son aceptadas socialmente como si lo fueran. Y durante décadas, una de las grandes predicaciones que nosotros hacemos es exaltar con mucha vehemencia y con justa razón el sábado. El problema cuando exaltamos tanto el sábado sin poner la otra parte que es muy importante, y es la concepción del vínculo, de la cercanía, de la cotidianidad, de la construcción de afecto socioespiritual con Dios, es que pensamos, como bien nos menciona William, que la observancia de 24 horas literales de un día cada 8 días o cada 7 es lo que Dios espera. Creo que aquí tenemos un error muy grande. Guardarle un sábado a Dios sin tener vínculo con Él es tan doloroso como que le volvamos a escupir la cara y fuésemos Anás y Caifás. La razón del sábado no es el sábado per se por tener 24 horas ni por el solo hecho de que Él haya reposado allí. No es una orden autócrata ni estamos hablando de un líder que está gobernando el universo bajo amenazas y ordenanzas taxativas e irreflexivas. Estamos hablando de un Dios que tiene emociones, que ama, que siente, que sufre, que es real y sobre todo algo muy importante que yo quiero compartir y que lo hago cuando tengo oportunidad. Dios es una persona real. Así que vincularme con Él, creer que Él existe, hablarle, hacerlo parte de mi cotidianidad, de mis intenciones, de mis pensamientos diarios, de mi levantarme, de mi acostarme, del día a día, pues es básicamente la función más importante que Dios quisiera que nosotros viviésemos. Llega una parte que quizás obedecerá un nuevo podcast, creo yo, Gabriel, Camilo y William, y es el análisis del sábado como sello de Dios. Pero allí tendríamos que entender que más que el día, que eventualmente sí es bíblico y es el séptimo día de la semana y es el Shabbat, sábado literal de la semana tal como lo conocemos, no lo podemos dejar desnudo como el día. Tiene que entenderse desde la construcción de la relación, de conocerle a Él. Esa es la parte importante que para mí creo que deberíamos tener en cuenta. En Juan capítulo 14
en el versículo 3 dice lo siguiente: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Estas palabras fueron dadas por Jesús eh, a sus discípulos con el ánimo de darles aliento de que iba a partir, de que iba a estar ausente, pero cuando Él vuelva por segunda vez, no va a tomar a Juan, no va a tomar a Mateo, no va a tomar a Andrés, los va a tomar a Él mismo. Y a mí eso me causa y me estalla la cabeza, porque cuando uno empieza a hacer hilaciones bíblicas y uno por acá encuentra Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice, bueno, desde el versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, lo que estábamos leyendo en Juan capítulo 14. Y el versículo 21 es hermoso diciendo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, que lo que está haciendo Jesucristo el día que Él venga es venir por el pueblo que decidió ser como Él, aceptarlo a Él, relacionarse con Él, vivir en esa cotidianidad que nos mencionaba ahorita Mario, e indiscutiblemente pues andar como Él anduvo y hacer lo que Él nos pide. Y Juan es muy categórico tanto en sus epístolas como en el Evangelio, decir que si nosotros amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Si bien es cierto, el sábado es importante, guardar su ley desde la perspectiva del amor, guardar la ley desde la perspectiva de vincularidad, de respeto, de hacerlo por convicción, de hacerlo porque realmente es bueno y es benéfico, porque son espacios de encuentro, porque me hace una mejor persona estar con él. Ahí es donde yo empiezo a ver una magia y cosas hermosas en ese resultado. Ahí es donde yo realmente estoy siendo sellado. Y por eso Santiago nos invita a ser cumplidores de la ley en su cabalidad, no desde la perspectiva del legalismo, porque Juan 14 lo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No desde la perspectiva de cumples o no cumples, chequeado o no chequeado, porque si no el sábado termina siendo carga, porque si no honrar a papá y mamá termina siendo carga, porque el mentir o el robar o el fornicar o el tener adulterio termina siendo carga. Entonces, Dios lo que quiere es transformar nuestro carácter, transformar nuestro corazón, que seamos semejantes a Él. Y esto es como, perdón, yo lo grafico tristemente con una fábrica, pero esto es la fábrica de Dios. Y el producto que salga con las características que Él tiene va a salir con su sello. Y lo que no, va a salir con sello defectuoso. Gracias a todos por sus aportes. De hecho, esta parte me gustó mucho. Ahí es donde realmente entramos en el nudo de la conversación. También le agradezco a Mario por comprometerse aquí públicamente con nosotros en el próximo episodio de nuestro podcast. Y por supuesto que sí, tenemos que sacar ese episodio donde seguiremos hablando de esta serie un poco profética, algo que también nos interesa, algo que es absolutamente transversal a todas nuestras vidas, donde hablaremos ahora del sábado como en el contexto de la marca de la bestia. Ahora, para ir concluyendo nuestra conversación, nuestra muy interesante conversación, así que aprovecho también para agradecerle a William, a Camilo y a Mario por acompañarnos hoy. Si al final del día lo que estamos tratando de expresar aquí, y hay una frase que se utilizó mucho en términos de la pandemia, por lo menos aquí en Canadá, y es que aún debe ponerse un poco más oscuro antes de que llegue el día, y me gusta verla desde el enfoque en que viene el día, no la parte en la que se pone más oscuro, y estamos hablando de la marca de la bestia, y hemos hablado que una de las características más importantes para poder evitar entonces recibir esa marca es entrar en vincularidad con ese Dios que en su infinito amor quiere salvarte y quiere ponerte su sello de identificación en ti. Pues la pregunta lógica con la que vamos a empezar a concluir este podcast es, y me gustaría comenzar con William. William, ¿cómo hago entonces para obtener ese sello de Dios? ¿Qué podemos hacer desde la parte más práctica, desde el día a día, para realmente garantizarnos, porque es que lo veo desde esta perspectiva, de acuerdo a lo que hemos estudiado hoy, no hay nada más importante en la vida que recibir el sello de Dios? No hay absolutamente nada que sea más importante en este momento de nuestras vidas que tener ese sello puesto sobre nosotros. Para la parte práctica, William, y para nuestros oyentes de este episodio, ¿qué podemos hacer entonces
para caminar en esa dirección que nos lleve efectivamente a recibir ese sello? Ok, Gabriel, creo que la respuesta la voy a dar con un versículo. Y lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 1, versículos 13 y 14, que quiero leerlo de la versión Reina Valera del 60, pero también en la traducción del lenguaje actual. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En la otra versión dice algo muy interesante. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Yo creo que esto resume gran parte de lo que hemos hablado. Para todos los que nos escuchan es muy sencillo, tal vez colocarlo en estas palabras, y sería muy bueno tratar de colocarlo en la práctica para responder la pregunta. Es escuchar las buenas nuevas de salvación, es creerle a Cristo, es hacer ese ejercicio de conocerle y enamorarme de él, convivir con él. Y ese paso me va a llevar a lo que dice aquí el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que es hacer parte de su pueblo, es recibir el Espíritu Santo, es identificarme dentro de un grupo especial con unas características especiales. Y esa característica especial es sentir que pertenecemos a Dios, es sentir que Él es una persona real en nuestra vida y que, como lo decía Mario, está con nosotros en todos los aspectos relevantes y no relevantes de nuestra vida, en la cotidianidad. Y entonces, cuando yo entienda esa parte de creerle a Cristo, de vivir con Él, de convivir con Él, y haga parte de ese pueblo de Dios, entonces es lo que dice allí: Dios cumplirá su promesa y por eso le alabamos, porque nosotros entendemos ahora, después de conocerle, de toda esa relación con Él, la alabanza se da como algo natural, como algo espontáneo. Y por eso, en el momento de recibir ya sea la marca de la bestia o el sello de Dios, nuestra vida, lo que hemos hecho a lo largo de lo que nosotros somos, nuestras decisiones, en el marco de haberle creído a Dios y confiar en sus promesas, se dará de manera natural y espontánea el sello de Dios. Gracias, William, por tu aporte. De hecho, estoy convencido que de eso se trata, pero Camilo, también quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Cómo hacemos entonces si ya la tormenta está anunciada, si sabemos que vienen difíciles y vamos a traerlo al 2022? De hecho, la vida ya es muy difícil en muchos lugares. Hay muchos lugares donde se enfrentan pruebas y pruebas de las más duras. Camilo, a términos prácticos, al día de hoy, ¿cómo puedo hacer para prepararme todos los días para que cuando llegue el momento de la prueba, tal vez la prueba más dura, yo pueda permanecer firme y pueda permanecer del lado de Jesús? Bueno, yo quiero ser muy ilustrativo. Yo creo que una de las mejores formas es pongámosle cara y no desdibujemos las cosas. Las relaciones, hemos hablado de relación, de vínculo, de, de esas cosas como cercanas. Y pues cuando hay relaciones y hay vínculo, no todo es color de rosa. No todo es color de rosa, no todo es bonito. Llegan momentos y es necesario incluso que lleguen las peleas, lleguen las pruebas, y eso fortalece el carácter. Y por eso me gusta la relación como siempre la ha tratado de mostrar Dios a través de la Biblia. Nos muestra como hijos, nos muestra como hermanos, nos muestra como esposos o como esposas, nos muestra como familia. Y en las familias, por muy rosa y por muy lindas que sean, van a haber fricciones y hay que aprender a vivir con ellas. Entonces, yo creo que es necesario entender que hay un bien mayor, hay un bien mayor. Y aquí voy a aprovechar un espacio para hablar, pues yo estoy casado
tengo a mi esposa y he tenido espacios donde en ocasiones yo he sentido que, uy, no, o sea, estoy que tiro la toalla, no me gustó tal cosa, pero al final uno recapacita y se da cuenta que no está mal, no está mal lo que me está pidiendo o me hizo sentir mal. ¿Será que realmente fue con esa intención? Y leyendo en una ocasión un libro con ella sobre unos lemas matrimoniales, uno de ellos decía, nunca te heriría a propósito. Yo dije, mi esposa jamás haría eso conmigo. Y de hecho fue una pregunta que le hice a ella. Me dijo, tú sabes que yo no te haría daño de manera intencional. Tú sabes que si eso sucedió, pues no estuvo dentro de mí quererlo hacer. Sí, quizás fue por carambola, como se dice. Y yo creo que en ocasiones culpamos a Dios en esta relación y en ocasiones nos sentimos golpeados o nos sentimos traspasados o traicionados o vulnerados o no escuchados. Pero si nos vamos a conciencia y realmente leemos el texto bíblico y analizamos nuestro contexto, nos vamos a dar cuenta que Dios jamás querría de nosotros un daño a propósito, ¿sí? Herirnos de manera intencional. Entonces, yo al punto al que hoy esto es una relación, las relaciones, sobre todo cuando somos humanos, nosotros somos la esposa, él es el esposo dador, no somos perfectos y Dios nos quiere llamar a esa perfección. Va a haber un proceso y es necesario que pasemos por él, pero la ganancia, la victoria, la satisfacción, el fruto apacible va a ser muy agradable. Entonces, coloquemos la mira en Cristo, que realmente es más grande su galardón. Mario, esta tal vez siendo ya la última pregunta de este episodio de hoy. Vivimos sin lugar a dudas en un mundo donde la gente está preocupada por conseguir una mejor casa, por conseguir un mejor carro, por ser un mejor profesional, por tener el mejor viaje, por muchísimas cosas que están en nuestra mente todos los días. Mario, hay una historia en el Antiguo Testamento que me gusta mucho y es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron puestos en una prueba como la que se describe en Apocalipsis, al ser llevados a un horno de fuego. Pero una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención en esa historia, por supuesto, lo más importante era su relación con Dios que les permitió salir victoriosos de la prueba, pero era también el hecho de que no estaban solos, ¿cierto? Y yo creo, permíteme pensarlo de esta manera, que el hecho de que no estuvieran solos, sino que estuvieran acompañados de otras personas con sus mismas convicciones, sin duda alguna jugó un rol determinante. Sin duda alguna fue importante para ellos y sin duda alguna también tuvieron que haber sentido cierta tranquilidad o paz en el alma de saber que habían otras personas que estaban dispuestas a pasar por esa prueba con ellos. La pregunta para ti sería, en 2022, con todo lo que eso implica, y te voy a poner un ejemplo más, por ejemplo, metaverso, internet, redes sociales y demás, ¿cómo podemos ayudar a otras personas a que esto también sea lo más importante de sus vidas y a que recibir ese sello de Dios pueda ser una prioridad absoluta en su vida? Porque se trata de ir al cielo juntos. Mario, ¿cómo ayudamos a la gente? Bueno, como mencionaba hace un rato, gracias por tu pregunta y por esta invitación a la participación, Gabriel, William y Camilo. Nosotros hemos sido un poco rehenes de lo que se pudiese llamar la percepción sociocultural religiosa o socioreligiosa. Hemos creído que llevar personas a la iglesia de manera literal, a un local o a un centro de adoración, esa efectivamente es la iglesia. Y hemos olvidado un poquitito que la iglesia en realidad tiene que ver con seres humanos que son receptáculos pensantes con voluntad propia que Dios quiere persuadir con lazos de amor. Oseas capítulo 11. Y de allí viene algo muy importante. El método que Dios estableció para que nosotros podamos ayudarnos mutuamente los unos a los otros se llama discipulado. Y el discipulado necesita de una palabra que muchos hablamos, pero pocos también conocen y que quizás estamos muy damnificados emocional y espiritualmente respecto a ellas, no porque Dios no nos lo provea, sino porque lamentablemente no lo vivimos. Se llama empatía. Empatía es una palabra que tiene dos lexemas. En el lugar de o dentro de, patos, enfermedad. Significa literalmente estar en la enfermedad del otro.
o en el dolor del otro. La única manera como Dios estableció que nosotros podamos ayudar a otras personas es que los comprendamos desde donde ellos se encuentran ubicados. Ese es el gran ejemplo que el Verbo enseña cuando Juan 1:1 dice que el Verbo se hizo carne, sarx, y habitó entre nosotros y nos manifestó su gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Empatía. El problema no es el metaverso, el problema ni siquiera es la pornografía, el problema ni siquiera es la adicción como tal. El problema radica en los vacíos psicoemocionales y espirituales que tenemos como seres humanos y que no encontramos réplicas en una iglesia que en la contemporaneidad está demasiado maquillada, se quiere seguir mostrando perfecta cuando está llena de leprosos como nosotros que necesitan más ayuda muchas veces que los que están afuera. Empatía es dejarse ver vulnerable, que las personas vean a la iglesia como una comunidad de ayuda y no como una comunidad que sencillamente se aísla porque lo que hay alrededor de ella son pecadores que no merecen estar dentro de sus filas. Es comprender que tenemos una orden, discipulad, matetes, en Mateo capítulo 28, donde dice Dios claramente a través de la persona de su Hijo Jesús, yendo, discipulad. El único verbo que se encuentra en imperativo en la Gran Comisión es discipulad. Id realmente no es traducido, no está bien traducido, debería ser un gerundio, yendo, discipulad. Y discipular es mostrarme vulnerable, accesible, sincero, que puedo errar y que con mis dificultades le diga al otro que conozco a alguien que me puede enseñar a ser mejor ser humano, pero sobre todo a ser su hermano e hijo de Dios. Esa persona es Jesús. Una iglesia que entienda que es una eclesía, una comunidad de enfermos psicopatológicos, emocionales, y que se concentre también en el ser humano desde la perspectiva bíblica de un Jesús que se hace hombre para alcanzar a la humanidad. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise. Sello de Dios, mis apreciados amigos, quizás en mis palabras vulnerables y que pueden ser erráticas, pero lo pudiese intentar describir como la manifestación de un proceso de amistad, de amor, de cercanía, de vulnerabilidad humana puesta en las manos de Dios. El sello de Dios es el resultado del caminar con Jesús. No es un acto doctrinal de aceptación específica de un punto o enseñanza bíblica. Quizás con el punto o enseñanza bíblica se comience, pero el caminar, como nos decía Camilo hace un momento, encontramos baches, encontramos dolor, no todo es color de rosa, hay muchas cosas complejas y difíciles, y es un camino espinado o espinoso. La marca de la bestia, por otro lado, es la contraparte cuando mi voluntad no accede a un Dios de amor y misericordia que me quiere sellar con su carácter y enseñarme a guardar sus mandamientos como un resultado natural de caminar con Él. And in simple faith to plunge me 'neath the healing, cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust him, how I've proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I learned to trust thee,